donde toda la gente empieza a, bueno, pues a activarse porque, bueno, pues lo esperan mucho a Pablo Santa Cruz, con muchas ansias para saber de tantas cosas, Pao. Conocemos con Pablo un poco más allá de la ciencia, porque todo lo que nos enseñaron a veces lo creemos y estamos alineados a un sistema, pero podría haber algo mucho más que esto, algo fuera de lo que nosotros hemos visto en nuestra realidad, y Pablo es quien se encarga de darnos esos tips, esas pausas, de hacerlo un poco más sencillo, porque este tema es bastante complejo y bastante largo también. Ok, entonces es momento de darle la bienvenida justamente a nuestro querido compañero, y aparte de la familia de Pablo, de los Vetados, junto a ustedes, bueno, pues ya se encuentra Pablo Santa Cruz. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido, obviamente. ¿Cómo me captan allá en la estación de radio? Perfecto. Un saludo a todos los Vetados. Perfecto, de manera perfecta, Pablo. Te escuchamos muy nítido. 10 puntos. Pablo. Hola, Pablo. Bien, pedirles por favor a ustedes que pongan en consideración de la gente el tema interesantísimo que vamos a tocar en este sector, tan esperado, como dicen ustedes, por tanta gente en la radio, mi estimado Fabricio. Así es, Pablo. Me saludo a todo el equipo. De manera perfecta, tú también, ¿no? Pablo, ¿nos escuchas? A ver, estamos coordinando con Pablo también, a ver el retorno por ese lado. Bueno, a toda Pablo. la gente comentarles de que Pablo no pudo venir por la lluvia bastante fuerte que tuvimos en la ciudad de La Paz, y bueno, pues en la parte donde él vive todavía aún estaba lloviendo, así que se hizo un poco complicado poder tenerlo acá en las cabinas, pero no hay ningún problema, igual va a ser el contacto vía telefónico, así es, y así obviamente vamos a poder charlar con él de manera perfecta. Ahora sí, Pablo, ¿me escuchas? Pablo. Ya, voy a volver a llamar en un instante, Fabricio, para que hagamos los ajustes pertinentes. Perfecto, solamente... Lo que pasa es que no tengo cero retorno, así exacto. Que denme, por favor, 2 minutos. Perfecto, Pablo. Para volver. Ok, perfecto, muy bien. Ahora sí, bueno, pues de la lluvia y demás no pudo estar presente, pero solamente el día de hoy, ¿eh? La siguiente semana ya va a estar junto a nosotros con muchas más sorpresas. Ahora sí, Pablo, nos escuchas de manera perfecta. Sí, todo bien. Perfecto. Y además con un retorno magnífico, ya para que abordemos el tema. Perfecto, Pablo, como lo decíamos, ya está totalmente publicado en el Facebook sobre esto que, bueno, pues Paola estuvo leyendo mucho y de repente nos informó un poco de este detalle sobre, bueno, pues este pacto reptiliano que en su momento hubo, y hasta el momento me parece que creo que no quieren que nos enteremos de tantas cosas, ¿verdad? Claro, lo que pasa, Fabricio, y bueno, a todo el equipo de Vetados, ¿no? Hacerles una aclaración importante también a las personas que están escuchando sobre el tema de los famosos reptilianos, Fabricio. Es también capcioso. Entonces tú te vas a poner a pensar un poco sobre que la gente está acostumbrada a buscar un culpable. O sea, el culpable tiene que ser alguien. Durante todos los programas de un tiempo a esta parte hemos demostrado, ¿no?, por lo menos en lo tocante a la Alemania nazi, que los nazis no habían sido los malos, ¿no? Exacto. Y lo mismo pasa con el tema de los reptilianos, exactamente lo mismo. Hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, en el tema de la conspiración ufológica, ¿no?, y toda la temática que tiene que ver con los famosos extraterrestres, entonces hay unos malos, ¿no?, de la película. Si es que hay potestades cósmicas o alienígenas que están controlando el mundo, estos alienígenas son perversos y por ende tienen que ser reptilianos. ¿Por qué? Porque Adolfo Hitler seguramente era reptiliano, ¿no? Porque toda la aristocracia, la reina de Inglaterra, ¿no?, son reptilianos. Y bueno, la gente que está marginada, o sea, una gran mayoría de la población que vive marginada, entonces asume también que los famosos, los ricos y famosos, han hecho tratos con el diablo, entre comillas,
para ser ricos y famosos, por tanto tienen que ser reptilianos, ¿no? Y ahí surge la teoría de conspiración especulativa de que Miley Cyrus, entre Lady Gaga, ¿no? ¿Qué se llama el Justin Bieber? ¿Puede ser? Justin Bieber, correcto. Justin Bieber. Hasta incluso artistas reggaetoneros, ¿no? Incluso personajes de muchas películas muy conocidas. Sí, por ejemplo, a ver, vamos dando unos nombres, a ver, ayúdenme. Entre los más salientes personajes que podrían ser reptilianos. Morgan Freeman. Sandra Bullock. Will Smith. Ahí a la reina, ¿no? La reina Isabel también, de repente, Pablo. Claro, la reina Isabel está desde ya ahí adentro. Y toda la estirpe esta de los Habsburgos, los Borbones, el rey de España, ¿no? Y otras realezas del mundo, encuadradas en este pacto reptiliano, llamado así, pacto reptiliano. Misteriosamente, estos que pregonan esta teoría del pacto reptiliano no dicen que los comunistas, por ejemplo, Carlos Marx, por ejemplo, o otros íconos del socialismo, entre comillas, el comunismo, famosos Lenin, por ejemplo, Trotsky, sean reptilianos, porque se supone que esta gente son los buenos. O sea, se supone para esta gente que el comunismo y los comunistas son los buenos. Y de repente ha salido la noticia de que gracias a la utopía marxista han muerto alrededor de 120 millones de personas asesinadas. Genocidios en la Unión Soviética, en la China de Mao Zedong, en el Vietnam de Pol Pot, de Ho Chi Minh, en la Camboya de Pol Pot. Sí, han muerto millones de personas, pero no dicen nada, no dicen que el comunismo sea reptiliano. ¿No te parece eso raro? O sea, la información está sesgada. O sea, reptilianos son la realeza, la reina de Inglaterra, ¿no? Pero no lo ponen como reptiliano al dueño de la banca mundial más grande que existe en el planeta, ¿no? Es una corporación de bancos donde vas a ver al Citibank, vas a ver los bancos centrales de la Unión Europea, vas a ver la Goldman Sachs. Son enormes corporaciones financieras que están en manos de un banquero que se llama, o apellida, Rothschild, Jacob Rothschild, ¿sí? Y este señor no figura entre los reptilianos. O sea, hay que preguntarles a los que han hecho la teoría de los reptilianos, por ejemplo, ¿han oído ustedes hablar de este gran teórico conspirativo llamado David Icke? Tal vez has oído hablar, Fabricio, a ver, alguien del equipo de Vetados. No. ¿No le suena? No. Muy famoso. Pueden poner David Icke, ¿no? Lo vamos a buscar. A-C-K-E, David Icke. Él habla de los reptilianos y dice que la reina de Inglaterra, la realeza, son reptilianos, pero no dice nada de la cúpula sionista, por ejemplo. Y cuando se ha empezado a meter con la cúpula sionista y acusarlos de reptilianos, la han empezado a difamar, desprestigiar, porque entre tanto los reptilianos eran los nazis y la reina de Inglaterra y otros enemigos del sionismo. Todo bien, David Icke, publicidad, famoso de la noche a la mañana, pero cuando empezó a meter a la cúpula sionista dentro del tema de los reptilianos y ver la conspiración sionista, para la gente que no sabe lo que es sionismo, sionistas, decirles que es esa conspiración que pretende llevar al gobierno mundial al pueblo elegido. Es una concepción mesianista, teológica, del judaísmo fundamentalista. Son mucho más fanáticos que los yihadistas, por ejemplo. Estos judíos ortodoxos sionistas creen que ellos son una raza superior. O sea, y esto es interesante porque
porque según la teoría de los reptilianos, o sea, del pacto reptiliano, los reptilianos son una raza superior, son híbridos alienígenas, tienen una esencia alienígena reptiliana, por lo tanto están por encima del común denominador de los seres humanos, sí, que no son reptiles. O sea, vas a ver lo mismo, ¿no? En el sionismo, es exactamente lo mismo. Los sionistas son el pueblo elegido, los hebreos, por lo tanto ellos están destinados a gobernar por encima de todas las naciones de la tierra. Ese es el sionismo, ¿no? A través de un superestado que tiene que ser el primer estado o la primera potencia mundial, Israel. Tú vas a ver que esto se está cumpliendo al pie de la letra, Fabricio. De alguna manera se siente que sí, ya se ve incluso. Claro, la importancia de Israel para ser un país tan chiquitito, ¿no? Exacto. Ahí botado en Medio Oriente, prácticamente minúsculo, pero la influencia que tiene Israel en la política de Estados Unidos, por ejemplo. Todos los presidentes de Estados Unidos se deben circunscribir a la política exterior mandada por Israel, ¿no? Entonces aquí ya tienes, Fabricio, bastantes ya pautas para que la gente sepa lo que es un sionista. El otro día me preguntaba mi mamá, ¿qué es Sion? ¿Qué es un sionista? ¿Qué es el sionismo? Y mira, ¿cuántos de los políticos, Mauricio, sabrán lo que es el sionismo? ¿No? Se oye a mucha gente que supuestamente son politólogos. Se saben al pelo, al dedillo, la teoría marxista del capital, ¿no? Y el manifiesto comunista, la lucha de clases y el materialismo, ¿no? El materialismo dialéctico, ¿sí? Pero no saben nada del sionismo. Entonces es como si Israel no existiera. Entonces, y todavía tienen la descabellada idea de decir, de repente, Fabricio, que es muy exagerado, ¿no? Decir, es demasiado ya raya en la locura pretender que los judíos son tan importantes, ¿no? Y que están conquistando el mundo. O sea, esa es una locura. Pero si tú ves, el marxismo judío estuvo a punto de conquistar el mundo. El capitalismo judío ya casi lo ha conquistado. Entonces, esta gente está completamente ciega, políticamente hablando. Y lo peor de todo es que esta gente gobierna. Gobierna. Vas a ver, sin ofender aquí a nadie, ¿no? No estoy hablando solo de Bolivia. Mira lo que está pasando en Venezuela. Vas a ver un Maduro completamente confundido. O sea, Israel y sus políticas instauradas por sus agentes a través de los organismos multinacionales, estas corporaciones financieras, endeudan a Venezuela, definen el valor de su moneda. Por eso ahorita Venezuela está a punto de estallar en una hiperinflación, déficit escasez, total. déficit. Son judíos sus políticas las que han definido esta realidad de Venezuela. Pero Maduro no lo sabe, se hace loco. O sea, esta gente nos gobierna y no tienen idea de la dinámica del sionismo, por ejemplo, en el mundo. ¿Y de qué manera? ¿A qué quiero ir con todo esto, Fabricio? Dale. O sea, ¿qué tiene que ver con el tema de los reptilianos? Que es el mismo ejemplo. Como saben que algo está mal en el mundo, estos teóricos de la conspiración, que no tienen idea de la dinámica del sionismo y del judaísmo, tienen que encontrar un culpable. Entonces los extraterrestres son los malos. Y estos extraterrestres son reptilianos. Son reptilianos, dicen, son reptilianos, los reptilianos son malos. Ahora yo te pregunto una cosa, Mauricio, ¿por qué el hecho de que sean reptilianos los hace malos? Claro. Esa es la pregunta. Exacto, debería haber un buen fundamento que verifique de repente en su momento pasado quizás o actual, que se diga que ellos realmente serían los malos de la película, así entre comillas. Sí, entonces ya bajando, o sea, tal vez pisando la tierra, Mauricio, un poco, y dándole a entender a toda la gente que nos está oyendo que esta es una
manipulación que sirve para la parafernalia ufológica distorsionada, en la cual se distraen personas aficionadas a la temática ufológica, los extraterrestres, etcétera. Sirve para que esta gente se distraiga. Es lo mismo que la Tierra plana. ¿Has oído la teoría de la Tierra plana? De repente es un poco compleja también esta, ¿no? Porque a medida que vas viendo y vas descubriendo unas cosas, se hace un poco ya pues interesante y a la vez también un poco de miedo también da. Pero Mauricio, mira, vivimos en un mundo donde ahorita el capital, ¿sí?, es el que está definiendo la realidad de los pueblos. Sí. La gente o los grupos de poder que tienen dinero son los que definen nuestra realidad. Y nuestra realidad, lamentablemente, es una realidad de carencia total. Tenemos que sobrevivir la mayoría de las personas el día a día, conseguir a duras penas, con mucho trabajo, el dinero para pagar las cuentas. Exacto. Y en eso se nos va la vida. Es más, se ha vuelto estresante. Pero estos grupos de poder manejan ingentes cantidades de dinero. La riqueza no está distribuida. Entonces, si sabemos que en manos de la banca sionista está el 90% de la riqueza planetaria, ¿qué hace el comunismo buscando falsos enemigos en vez de dirigirse al enemigo número uno de nuestros pueblos, que debería ser el sionismo? En todas sus alas, el sionismo está infiltrado en la masonería, está infiltrado en la izquierda, está infiltrado en la derecha, está infiltrado en las religiones. Tremendo, ¿eh? Y nadie lo considera un enemigo. Es más, campea libre y tolerado porque nadie lo considera ahora un enemigo. Es un engaño psicológico. Es un engaño psicológico. Creemos que el verdadero Dios es el Dios de los hebreos, en fin, hemos hablado de eso. Y la pregunta de las preguntas, el Dios de los hebreos, ¿a qué raza alienígena pertenece? Hemos hablado de eso la otra vez. ¿Es un reptil? Todos dicen que es un dragón. Entonces, si es un reptil o no es un reptil, entonces, ¿qué raza alienígena es? Entonces tenemos reptilianos, draconianos, reticulianos, un ratito. Ya la cosa se está saliendo, ¿no? Hay insectoides, ¿no? Sí, y otra parafernalia ovni, o sea, otra parafernalia ufológica que le quita seriedad a todo, y uno no puede creer que hayan 300 o 400 o 500 razas alienígenas. Entonces, ¿cómo los reptilianos pueden ingerir tanto en el tema? Y el resto de las razas alienígenas, que hacen ver cómo los reptilianos nos están dominando, digamos. Eso sí. Entonces, ¿en qué queda el pacto reptiliano? A eso voy. Ok, Pablo, ¿te parece si de repente ponemos ahí un punto suspensivo? O, bueno, pues ya al retorno estaremos desglosando más de este tema, ¿no? Porque realmente está muy interesante y a la vez también da todavía para poder complementar más cosas, ¿no es cierto? Claro que sí, muchísimo más, porque recién nos hemos introducido a la temática, ¿no? Entonces, adelante, vámonos a la pausa, necesaria en esta época navideña para los auspiciadores. Así es. Pablo, ¿nos escuchas de manera perfecta? Sí, los escucho y también me escucho a mí mismo. Ok, perfecto, Pablo. ¿Qué opinas, Pablo, con respecto a ese mensaje que nos envía nuestro querido amigo, que dice que los bancos, de repente, ese dinero de un tiempo a esta parte lo llegan a utilizar para hacer búnkers debajo del mar, para el fin del mundo? Pero claro. Mira, a ver, es interesante. Y es más grave la situación. O sea, si vamos a hablar de la conspiración alienígena, ¿no? A ver. Me gustaría más llamarla conspiración Anunnaki. Perfecto, sí. Los Anunnaki, señor Corbett, serían alienígenas reptilianos, entre comillas. ¿Por qué se habla del tema de los reptilianos? Entonces aquí quiero hacer una aclaración bien importante. Los extraterrestres existen. Más allá de toda la parafernalia acerca de los ovnis y los alienígenas, los llamados extraterrestres existen. Un pequeño paréntesis ahí, Pablo, una pregunta que de repente nos hacíamos acá: ¿en qué momento o quién es la persona que llega a identificarlos poniéndoles las razas, justamente como los reptilianos y muchos también que hay? Bueno, es gente que
En principio, incautamente se confunde. Por ejemplo, un Zeta Reticulis, lo han llamado Zeta Reticulis, a este famoso tipo alienígena gris, llamado gris, comúnmente en inglés gray, ¿no? Entonces, la pregunta, los grises, los famosos cabezoncitos pequeñitos, ojos grandes, sin pupilas, con orificios como nariz y boca, brazos y piernas largos, medio rechonchitos en su tronco, un poco gorditos. Directores de cine como Spielberg lo han hecho y lo han estilizado muy amoroso, ¿no? En las películas, por ejemplo, Cuentos cercanos del tercer tipo, o E.T., el extraterrestre, tú vas a ver que es bien amorosito. Pero vas a ver otras películas como Fuego en el cielo, la abducción, una de las abducciones más famosas en los Estados Unidos, de un individuo que fue abducido por los supuestos grises, y no son tan buenitos, más bien son muy sádicos y crueles en la película, ¿no? Ahí vas a ver las dos facetas. Entonces, ¿quién es quién? Estos Zeta Reticulis son reptilianos, tendrían alguna matriz reptiliana, algún gen reptiliano, ¿no? Esa es la pregunta. Y ahí la misma pregunta, el ser humano, dicen que evolucionó del mono, la consabida teoría de la evolución. Ahora yo pregunto, ¿es cierta la teoría de la evolución? Según Lord Pye, y estábamos escuchando en el anterior programa a Andrea Victoria Cano, que nos hablaba de Lord Pye, sobre el tema de los cromosomas. ¿Qué ha pasado con 2 pares de cromosomas en el ser humano? O sea, de repente nuestro ancestro homínido, monito, pierde 2 pares de cromosomas. De repente. Y se produce una mutación. Y aparece un mono, que no es muy mono, porque no tiene rasgos monales, tiene otro tipo de manos, otro tipo de extremidades, otro tipo de funciones, no tiene pelos, por increíble que parezca, y tiene súper desarrollado un neurocórtex, un cerebro que lo hace Homo sapiens y que lo hace muy hábil para otras funciones, pero sin embargo pierde capacidades motoras, pierde fuerza corporal, capacidad de sobrevivencia en la naturaleza, en fin, el ser humano se vuelve también muy frágil. Entonces, ¿es realmente un mono nuestro ancestro directo? No. A veces ahí surge la teoría de la matriz reptiliana. El ser humano sería un reptil. Nuestra piel es escamosa. ¿Sí? Y cambiamos de piel cada 7 años. Mira. Claro, sí. Y empiezan escozores en el cuerpo y la gente no sabe por qué de repente escuece. Cada 7 años se cambia de piel. Y hay también una mutación, son ciclos de 7 años del crecimiento y desarrollo del cuerpo humano. Eso la ciencia moderna, por ejemplo, no lo maneja, no lo sabe, aunque el médico se haya graduado en Harvard o en la Sorbona. Es que simplemente eso lo conocen como de repente el crecimiento de la persona biológicamente. Claro, biológicamente eso dicen que es algo natural y normal, ¿verdad, Pablo? Así es, pero la pregunta de las preguntas, ¿por qué ya no tenemos pelos? Eso. ¿No? Entonces, mira, no evolucionamos a partir de un homínido. Es posible que tengamos una matriz homínida, pero que ha sido mutada artificialmente, no naturalmente. La evolución habla de una mutación natural, y está comprobado que no puede haber mutaciones naturales, ¿no? Si no, otros organismos de la naturaleza hubieran mutado radicalmente, y no ha sido así. Exactamente. No ha sido así. Entonces, toda la teoría de la evolución que pregonan nuestros queridos amigos materialistas es absolutamente falsa. Y ya está comprobado. Entonces, el ser humano tiene una matriz reptiloide, lo que hace reptiloide a toda la humanidad actual. Entonces, ¿en qué queda el pacto reptiloide y la supuesta teoría reptiloide de los que pregonan esta especulación ufológica? En nada. Listo.
O sea, el ser humano tiene una matriz reptil y, de alguna manera, las realezas ven, o es muy caro para ellos esta naturaleza, llamémosla alienígena reptiloide, en el ser humano. Entonces tratan de cuidarla, mantenerla pura, evitan la mezcla racial por eso, ¿no? Es una endogamia. ¿Qué te parece? Y eso lo vemos. Claro, los nobles se casan entre nobles. Exacto. Y se arma un escándalo cuando un noble se casa con un plebeyo. Sí, sí. ¿No? Entonces están manteniendo una pureza. ¿Qué tipo de pureza? O sea, ¿qué cualidades tiene nuestra herencia reptil? Que sería una cualidad alienígena. Bastante. O sea, ahí puedes ver nuestra herencia alienígena reptiloide, una memoria alienígena reptil. Pero aquí estamos entrando a un plano todavía especulativo, porque esto tiene que tener otro tipo de acercamiento noceológico para que sea más coherente y para que sobre todo ¿no? Case o en este caso coincida con los mitos ancestrales y la sabiduría ancestral que nos dicen lo mismo. O sea, estos mitos ancestrales, esta sabiduría ancestral habla de esta herencia reptiloide en el ser humano. Y tú lo vas a encontrar en su cultura, en la cultura sumeria vas a encontrar que los Anunnaki eran reptilianos, muy puros. ¿Qué significa ser reptiliano? Tener sangre fría. Sangre fría. Ahora yo les pregunto a ustedes. Adelante, Pablo. ¿Es mejor tener sangre fría o sangre caliente? Fría, me parece. ¿Por qué? Hablamos en el sentido de que de repente nosotros después ya no llegaríamos a sentir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el sentido de emociones. Claro, algo parecido. Ahí lo tienes. Y si eres menos emocional, eres mucho más inteligente, tomas mejores decisiones. Exactamente. Claro, no te dejas llevar por los dramas de la vida. Habrían menos divorcios, menos asesinatos, prácticamente desaparecería si toda la gente tuviera sangre fría. Es como tener control de uno mismo. Correcto, pero vamos a ver que la cultura pregona que la sangre fría es mala. Y vas a ver qué confundidos están que dicen, ¿no? Que un asesino mata sangre fría. Y un asesino nunca mata sangre fría. O sea, tal vez el término no está bien... no, pues los asesinos seriales y tienen traumas psicológicos y emociones depravadas que los llevan al crimen. Entonces, ¿dónde es sangre fría? El hecho de que el crimen sea horrendo no significa que sea sangre fría. Entonces, para que veas que la cultura del sistema nos induce a la confusión. Y toda esta conspiración reptiliana se ha tejido para apoyar los paradigmas del sistema, de los que estábamos hablando en la primera parte de la entrevista, ¿no? Que los reptiloides son los malos, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los malos? Los que tienen el control de la situación, los que no se dejan llevar por la propaganda, por los impulsos anímicos, los que no son susceptibles de ser engañados, esos son los reptiloides, por tanto son el enemigo, son los malos. Y la pobre gente de abajo se lo cree y empieza a creer que la reina de Inglaterra y que ser de una aristocracia es malo, que esos son explotadores de los pueblos, en fin. Cuando los nobles, su nombre lo dice, nobles, eran nobles por su nobleza, oye, pero eso ha cambiado hoy. Ahora ya no se es noble por la nobleza, sino que se creen nobles porque tienen plata. Claro, todo ha cambiado. Ahora lo que manda es el dinero. Antes no era así. Entonces tenemos que hacer una revisión exhaustiva de nuestra historia. Una revisión exhaustiva de nuestra historia. Vuelvo a recomendar a la gente leer El misterio de Belice Navilca. Nosotros estamos a punto de culminar esta titánica tarea de acabar El
misterio de Belicena Vilca en video para que la gente entre en contacto con nuestras realidades. Y es crítico, la gente vive en la ignorancia. Pablito, Sí. ya nos tenemos que ir a una pausa, pero tenemos una pregunta que es bastante importante. Leíamos un post donde se hablaba de esto del pacto reptiliano, donde decía que ellos hablan de una verdad absoluta que nosotros no podemos llegar a tener, pero que nos utilizan a nosotros mismos prometiéndonos vida eterna, iniciándonos quizá en religiones, en sectas, y todos buscando una vida eterna, liberación, lo cual vendría a ser solo un engaño para que no nos demos cuenta del ser esencial que somos y tal vez del poder que podamos tener nosotros mismos internamente. Es cierto. Pero, O sea, en este sentido, la afirmación que ustedes han leído en el post es completamente cierta. Pero ¿por qué etiquetarlos como reptilianos? Es el sistema ahorita, el establishment. muy ¿No? bien. Claro, es la realidad política del mundo. Una cúpula financierocrática, sionista, fanática, que mantiene en la ignorancia a la gente y la sectariza, la polariza con las religiones, ¿no? Con falsas expectativas Claro. materiales, porque les ponen un sueño americano que nunca van a alcanzar. Así es. Claro. Bueno, Pablito, al retorno entonces seguimos desglosando este tema. Sí, porque falta ver esto de los búnkers. Es bien interesante, bueno, pues de repente mucha gente no lo sabía. Y lo más importante, Pablo, siempre que te tenemos a vos, yo veo que es importante informar a toda la gente para que, me gustó mucho la anterior vez que dijiste, hay un camino de salvación a todo esto. Y de repente tú estás, más capacitado para poder informarnos todo esto, porque de que se viene el final, se viene, eso ya quedamos claros, pero de repente muchas personas que no están totalmente, preparadas para esto, tú ya, pues nos vas a ir informando de muchas otras cosas más. Así es, a la vuelta de los comerciales seguimos entonces informando a la gente y ya redondeando esta hermosa entrevista. Ok, perfecto, muy bien, ya lo sabe toda la gente, más parecidas. Sí, Fabricio. Adelante. Sí. Hay que comentar varias cosas. Si el río suena es porque piedras trae, dice. Sí. Correcto. Entonces, ¿estamos viviendo tiempos apocalípticos? Sí. Y no es raro que haya llegado a nuestras manos un material tan valioso como la sabiduría hiperbórea, en este grandioso libro que se llama El misterio de Belicena Vilca. Estamos tratando de socializarlo. No es fácil porque la gente vive sumida en una ilusión muy fuerte y son muchos siglos de ignorancia. Es una ignorancia, ya podríamos decir, endémica en las sociedades. No es la tendencia, es el culto. Hablábamos en algún programa pasado sobre la diferencia que hay entre el culto y la sabiduría. El culto significa creer a ciegas algo. Por ejemplo, en el tema de la religión, mucha gente no tiene la menor idea de lo que es Dios, pero sí tiene en su imaginario un señor viejito sentado en una nube, ¿sí? Pero no tiene la menor idea de lo que es. Y de eso se ha hecho culto. Entonces se piensa que es un señor viejito sentado en una nube a que se le pueden pedir cosas, y es bien bonito, pero no había sido así. No, es una visión muy infantil de la realidad. Lo mismo sucede con otros tópicos de la cultura, ¿no? Por ejemplo, la mal llamada democracia. No resulta, es una forma de gobierno completamente falsa. Sí, es una usurpación de la función regia. Ya no hay gente que sepa gobernar, no hay gente esclarecida políticamente. Entonces son oportunistas de turno que llegan y que creen que pueden desarrollar una retórica, ¿no? Y hacer leyes, son buenos gobernantes, y no es así. No está demostrado que una persona que no tiene una forma de contrarrestar la corrupción emergente del poder no va a gobernar bien. Entonces, eso es el culto,
creemos a ciegas muchas cosas. Nos han mandado al mundo occidental contra una guerra, a una guerra contra Irak, por el simple hecho de que se nos hizo creer que Saddam Hussein era el malo en su momento. Que no sé si ustedes recuerdan el evento mediático que resonó a nivel mundial sobre que soldados iraquíes salvajes habían entrado a una clínica y habían sacado a los bebés de las incubadoras en Kuwait. Eso fue lo que inició la guerra. Y luego dijeron que tenían armas de destrucción masiva y el mundo se lo creyó. Y ahora ese país está destruido, devastado, no habían habido armas de destrucción masiva y todo esto de los bebés, de las incubadoras, etcétera, había sido una mentira. Armada por una agencia de publicidad completamente amoral, al servicio de estos criminales que gobiernan esa nación, que es la nación más poderosa del mundo, Estados Unidos. Entonces ese es el culto. La gente vive creyendo a ciegas que van a salir campeones mundiales, ¿no? ¿Y quiénes son los campeones mundiales? Brasil, Alemania, básicamente, durante toda la historia de los mundiales, Italia. Exacto. Y nadie más. Pero vivimos sometidos al fútbol, siempre sometidos, porque ponemos todo nuestro sentido en eso. Entonces ese es el culto y no estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Se están preparando para una gran catástrofe. Hay búnkeres que se han construido. Se vienen terribles inundaciones, maremotos, terremotos, en fin, pero también guerras de gran magnitud, guerras que van a tener un alcance mundial dentro de poco. Vemos a una Corea del Norte lanzando misiles cada día y uno dice, bueno, ellos lanzan misiles así por así al mar y no es así, ¿no? O sea, ¿qué están escondiendo? Claro que sí. Claro, ¿a quién está atacando Corea del Norte? ¿Por qué siempre están haciendo pruebas de misiles? No lo sabremos, se está tapando. Mira lo que ha pasado con el submarino argentino, el Ara San Juan. Exacto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha hundido? Eso es lo más preocupante. Y bueno, el día de hoy estaba escuchando noticieros argentinos donde decía que bueno, ya no hay esperanza de repente de los tripulantes que alguno esté con vida. Ya directamente perdieron, se llegó a, bueno, se dice eso, ¿no? De que bueno, pues todos murieron y hasta el momento no entiendo por qué razón no se puede llegar hasta donde está hundido, ¿no? El submarino, para poder rescatar, aunque sea los cuerpos. Claro, es toda una conspiración, una tramoya. Tienen que ver los alienígenas en todo esto, entre comillas alienígenas. Se ha armado toda la parafernalia alienígena para cubrir que esta tecnología de los platos voladores, etcétera, es tecnología alemana, que los nazis siguen activos en el mundo, en varias bases, una de ellas en la Antártida. Entonces surgen preguntas y más preguntas. Están tapando todo. Y lo mismo pasa con el tema de los reptilianos. Vuelvo a repetir, está mal enfocado el tema. Estamos viendo que toda la humanidad es reptiliana. Estamos viendo que los alienígenas ancestrales eran reptilianos. La venusina andina, la venusina, la orejona, la gran diosa Pachamama, que fue la fundadora del linaje de los incas en un remotísimo pasado, ¿no? En Tiahuanaco, era reptiliana. Entonces, si los reptilianos son los malos, nuestros propios ancestros son los malos. Y esa es la propaganda nociva de esta parafernalia armada por agencias de inteligencia. Te estoy hablando que el Instituto Tavistock de la Gran Bretaña está tras esta parafernalia ovni. La CIA ha inventado todo el cuento del libro de Urantía, por ejemplo, que desembocó en los famosos bestsellers de este español encubridor de la verdad llamado J.J. Benítez. O sea, un autor que durante 50 años está escribiendo libros de ufología y nunca ha hablado de los ovnis nazis. Es un encubridor, ¿comprendes? Porque ahora hay mucha información que avala que estos aparatos, estos artefactos, estos platos voladores fueron concebidos en la Alemania nazi. Tenemos toda esa documentación en Proyecto OVNIS. Es algo que ya no se puede esconder, tapar. Pero J.J. Benítez sigue escribiendo libros y no dice nada al respecto. Entonces,
Entonces, fíjate, volvemos al mismo tema de antes. Entonces, para aclarar, Mauricio, y dejar la constancia, ¿no?, en este programa, la denuncia que hacemos, no tenemos que creernos las cosas como nos la pinta el sistema. O sea, hay que empezar, como dice Salvucci, del PCR. Para los que no saben, Salvucci dirige un proyecto Segunda República PCR en la Argentina, que más o menos es como el movimiento veganista, está tratando de informar a la gente sobre todas las falsedades de la historia, para poder fundamentar una postura política correcta, ¿no? Visualizar, vislumbrar al enemigo de nuestras naciones y empezar a hacer algo. Hablábamos de salvación hace un rato. Entonces, ¿cuál es la salvación? La sabiduría. Más que salvación, a mí me gusta el término liberación. Ahorita somos prisioneros en este mundo, todos. Todos somos prisioneros de una macroestructura, con una misma tendencia estructural. Está mal concebida. Por ejemplo, no deberían haber impuestos, Fabricio. No deberían haber impuestos. La política impositiva es una política neoliberal. ¿Cómo podemos seguir nosotros en este país cobrando impuestos cuando tenemos trabajo? La mayoría del trabajo, de las fuentes de trabajo, son informales. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la distribución del dinero, con el tema de la emisión de la moneda? Si el Estado puede emitir moneda, entonces ¿por qué necesita cobrar impuestos? Entonces, toda la economía está mal fundamentada, está fundamentada en una misma macroestructura planetaria, una estructura económica de deuda, porque los que emiten el dinero y le dan el valor al dinero de las naciones son corporaciones bursátiles privadas en manos de sionistas. Definen cuánto vale el dólar y cuánto vale tu moneda frente al dólar, en mercados bursátiles artificiales, amañados, y emiten moneda a débito, es decir, cargan una deuda implícita. La deuda externa más grande del mundo, ¿sabes cuál es? A ver. La de Estados Unidos. Estados Unidos le debe 3 trillones de dólares a alguien, no sabe a quién. A los judíos, pues. A la banca judía que controla la emisión del dólar en Estados Unidos. No es Estados Unidos quien controla su propia moneda. Eso no sabe la gente. Y seguimos viviendo en un país donde podríamos tener una mejor economía, mucho más inteligente, independiente y soberana, pero no. Vivimos con este sistema económico judaico, no solamente en Bolivia, en Chile, Argentina, toda Sudamérica, Latinoamérica, Hispanoamérica, Europa y el mundo. Entonces, volvemos al tema. Los malos son los reptilianos. Y volvemos a repetir, ¿no?, la misma pregunta. ¿Por qué los reptilianos son malos? ¿Por qué? O sea, y volvemos a pisar la realidad, Mauricio, ¿no? ¿De qué sirve saber que la Tierra es plana y de que hay una conspiración reptiliana si no podemos ver el sionismo financiero político que está aplastando a nuestras naciones? No importa si la Tierra es plana, cóncava o redonda, y no importa si son los reptilianos los malos o los zeta reticulis o los draconianos, eso ya no importa. Igual el sionismo está a punto de gobernar el mundo. Están haciendo un gobierno mundial y dentro de poco la soberanía de nuestras naciones va a desaparecer completamente, a tal grado de que vamos a empezar, como es tendencia mundial, a adoptar las legislaciones de otros países, y ya no se va a poder hablar de estas cosas en la radio porque o me van a acusar de discriminación, o me van a acusar de racismo, o me van a acusar de algo para que no diga las verdades y no denuncie. Y eso es lo que pasa en España. No puedes tú en España decir que, por ejemplo, el holocausto, supuesto holocausto de judíos en la Segunda Guerra Mundial, es una mentira. No puedes decirlo porque te meten a la cárcel. Sí. Hay una señora en Alemania que lo ha denunciado y ya está pagando su 6ª cadena de cárcel, o sea, pena de cárcel, su 6ª. Por 6 veces la han metido a la cárcel a esta señora historiadora,
una historiadora alemana que ha vivido durante la época, que conoce que toda la impostura del Holocausto es una falsedad, lo ha denunciado porque tiene honor, porque esa señora tiene valor y está en la cárcel. Aquí en Bolivia no hemos llegado a esos extremos todavía, pero si seguimos adoptando las legislaciones, estas tendencias foráneas extranjeras, manipuladas, pagadas, subvencionadas por estas corporaciones, ONGs de los judíos. Yo te cito una ONG muy famosa aquí, la Open Society. Famosos políticos están apadrinados por esa ONG, y adivina en manos de quién está, de qué filántropos de la humanidad está la Open Society. Judíos, ¿no? Judíos. Claro, hay uno que se llama George Soros. Entonces, ¿hay injerencia sionista en nuestro país? La hay. Pero no es tan grande como ahorita en Europa, donde están completamente maniatados. Entonces, esa es la cuestión. Nos estamos distrayendo con el tema de las conspiraciones. Sí, mira que Pablo, tú sabes que el tiempo pasa volando, lastimosamente ya nos queda más tiempo, pero hay algo importante, obviamente, que informar a toda la gente sobre esta semana que se viene, ¿no? Con una presentación, justamente, que, bueno, pues todo el equipo que tú manejas y a la vez también que trabaja junto a ti, estarán presentando cosas muy especiales para todo el público. Claro, esto es el 14 de diciembre. Estamos a 2 semanas. Perfecto, muy bien. Es este jueves que viene. Muy bien. Al otro. Perfecto, Pablo. ¿No? Que vamos a tener este meeting veganista, este cosplay. Vamos a presentar el DVD de las revelaciones de Belicena Vilca con una gran puesta en escena del movimiento veganista, y en su momento, yo creo que el próximo jueves vamos a estar hablando ampliamente de esto. Perfecto. Y de otros tópicos interesantes. Y a la vez también de que, bueno, pues estaremos aclarando a la gente para que de una vez ya pisen tierra y estén totalmente preparados para lo que se viene. Sí. Si me permites, Fabricio, y a todo el equipo de Vetados, recomendarles que hay muchos temas que podemos ver. Hay muchos temas que podemos ver y explotar en el programa. Por ejemplo, me gustaría mucho hablar en alguna ocasión de nuestro legado ancestral andino. Estábamos hablando del Ande. ¿Qué ha pasado en el Ande? ¿Quiénes eran los incas? ¿No? ¿Cómo se funda el imperio inca? De Tiahuanacu, es que Tiahuanacu tiene tantos tesoros. Claro, y quiénes han ingerido para que el gran Tahuantinsuyo sea destruido. Tremendo. Claro.